En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas para este domingo número 1. Estamos comenzando el año litúrgico, estamos en el tiempo de Adviento. Este es el ciclo B. Tengan ahí su cuidado porque son 3 ciclos, A, B y C. Terminando pues sigue el C y después comienza nuevamente con el ciclo A. Y así es un círculo en los que son estos 3 ciclos. En el ciclo B se viene a enfatizar más en el Evangelio de Marcos, porque son los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. Y el Evangelio de Juan se viene a entremezclar durante los años litúrgicos con los ciclos diferentes, A, B y C. Vamos pues en el ciclo B, primer domingo de Adviento. La primera lectura que se nos presenta es Isaías capítulo 63, versículos del 16 al 17 y versículo 19. Después brincamos al capítulo 64, versículos 2 al 7. Si ustedes son de los que siguen la lectura en la Biblia, tengan solamente cuidado, ya que en la Biblia existen los versículos que están dentro de los paréntesis y fuera de los paréntesis. La pregunta es, ¿a cuáles versículos les voy a hacer caso? Pues hay que hacerle caso a los versículos que están dentro de los paréntesis. Pongamos atención porque en el capítulo 64, el versículo 1 tiene todavía entre paréntesis el versículo 19, que pertenece obviamente al capítulo 63. Solamente pongan atención si ustedes lo siguen directamente en la Biblia. Comencemos pues la proclamación. Isaías 63, versículo 16. Dice así: Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel se acuerde de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, desde siempre eres nuestro Redentor. ¿Por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Cambia ya por amor a tus siervos y a las tribus que te pertenecen. Versículo 19. Estamos como si nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, haciendo temblar con tu presencia las montañas. Capítulo 64, versículos del 2 al 7. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos, cuando bajaste las montañas, temblaron ante ti. Jamás se ha escuchado ni se ha visto que haya otro Dios fuera de ti, que haga tales cosas en favor de los que en Él confían. Tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres. Tú estás enojado porque hemos pecado. Desde hace mucho te hemos ofendido. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. No hay nadie que te invoque, ni se esfuerce por apoyarse en ti. Por eso, te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura es una oración. Isaías presenta la oración de un pueblo que refleja que ha aprendido, mediante el dolor, a sentirse como lo que es. El pueblo de Dios es como un hijo para Dios. Los que han aceptado la instrucción han aprendido, se han convertido y también se han dado cuenta que en la medida que cumplen con su voluntad,
Dios bendice. Dios, como Padre, ha mostrado su rostro. En esta lectura nosotros también debemos de aprender, como el pueblo de Israel, a valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos dice, nos enseña, y de esa manera irlo conociendo, porque nadie puede decir que conoce a Dios hasta que no ha experimentado la prueba y también su ayuda y su misericordia. Nosotros no debemos de perder de vista esta misericordia de Dios, que es infinita y que quiere que mediante estos golpes, estas sacudidas, aprendamos. Somos frágiles, pero en la medida que somos frágiles también debemos de reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios y necesitamos también aprender de las caídas para con ellas fortalecernos. Nuestra relación con Dios es como la relación de un padre de familia con sus hijos pequeños, que sabe que tendrán que pasar por momentos también de sufrimiento, aunque sabemos pues que hay algunos papás que no quieren ver sufrir a sus hijos en absolutamente nada, pero habrá papás que ya se han dado cuenta que no conviene dejarlos en la vida caminar sin el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento, tomados con inteligencia y con sabiduría, nos ayudan a crecer y a fortalecernos. Dios quiere también de nosotros eso. Habrá luchas de una o de otra manera y tenemos que aprender a enfrentarlas. No todo el tiempo podrán caminar al lado de sus hijos. Y seamos sinceros, ellos tampoco querrán caminar todo el tiempo al lado de ti como papá o mamá. De Dios también aprendemos eso y Él quiere que lo hagamos. Una pregunta que podríamos dejar para reflexión, pienso yo, de esta lectura es: ¿reconocemos las veces que le hemos fallado a Dios? ¿Reconocemos las desobediencias que hemos tenido para con Él? ¿Reconocemos que en muchos de los episodios de nuestra vida nosotros mismos tenemos la culpa del sufrimiento por haber tomado malas decisiones y no haberlo consultado a Él? Pidámosle a Dios humildad y nosotros trabajemos con ella para reconocer las veces que Dios ha intervenido en nuestras vidas y no le hemos hecho caso, o las veces que nosotros teníamos que haberlo consultado y ni siquiera nos dimos un tiempo para poder platicar con Él. Y ya cuando estamos probando de los frutos de nuestros descuidos y nuestras irresponsabilidades, muchas veces queremos que Él nos quite el dolor y el sufrimiento de forma inmediata. Y obviamente Dios no trabaja así. Quiere que nosotros también aprendamos de esas caídas que hemos tenido para ya no tropezar con la misma piedra. Vayamos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces nosotros agradecemos de manera diplomática. Pareciera ser que la palabra gracias se convierte en una muletilla. Creo que también debemos de ser conscientes de cuando decimos esas palabras, de manera que analicemos o reflexionemos sobre lo que los demás hacen en nosotros. Hoy, esta segunda lectura presenta una acción de gracias. Dice en el versículo 4: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pablo agradece a Dios por los corintios. ¿Cuántas de las veces hemos agradecido nosotros a Dios por habernos presentado a fulano o a fulanita de tal que me ayudaron, que me dieron un consejo o que me dieron una invitación para acercarme más a la iglesia, para acercarme más a Dios? A veces se nos olvida o a veces lo olvidamos con intención. ¿Quién te ayudó para que te acercaras más a Dios?
¿A quién te puso Dios en tu camino para que te iluminara y te acercaras a Él? Sí, yo sé, hay personas que de repente dicen, pues fulano o fulana de tal me ayudaron, pero ya después me dieron la espalda, me traicionaron, me mostraron otro rostro o me hicieron cosas malas. Pero ciertamente nosotros hay que quedarnos con lo que nos beneficia, lo que nos aprovecha. Darle gracias a Dios porque fue fulano, fue fulana que me ayudaron, invitándome a un retiro, invitándome a participar en alguna actividad en la iglesia. A lo mejor fue a la oración o a la misa o al curso de Biblia, o a lo mejor me invitaron quizá a lo mejor a algún campamento donde hubo algo que me mostró el camino para seguir más de cerca a Dios. Gracias a Dios que me puso a Martín Villaseñor en mi camino, que me compartió los cursos bíblicos. Él me los compartió en algún momento, reflexioné sobre ellos y fue el camino para ir avanzando y encontrar este llamado que Dios me ha dado. Gracias a Dios por aquella señora Ana María que un día se me acercó y que pues no sabía mucho español, sabía algo de inglés e italiano, pero me enseñó cómo hacer oración. Y así puedo yo darle gracias a Dios en mi oración por aquellas personas que se cruzaron en mi camino para mostrarme un camino hacia Dios, un encuentro con Él. Algunas de estas personas ya se me adelantaron, pido por ellas, pero nosotros hay que ser agradecidos, aunque en algún momento también nos hayan dado algo que no nos gusta, algo que a lo mejor nos desagradó o nos molestó. Dice en el versículo 5, esta segunda lectura, pues por medio de Él Dios les ha dado toda riqueza espiritual por medio de Jesucristo, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. También agradecer a Dios por aquellas personas que se han encontrado con este camino de salvación, con este camino de felicidad, de prosperidad. Bendito sea Dios por fulano, por sutano, por familias que conocemos que se han acercado a Dios. A veces nos llegan a decir algunas personas, gracias hermano porque me acerqué más a Dios y ahora mire ya, bendito sea Dios. Algunas personas hasta se han casado después de que ya tuvieron ese encuentro con Cristo y nos agradecen porque ya pues su vida es también diferente o la están viviendo diferente y eso les hace verla diferente. Dice en el versículo 7, de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca. Es decir, en la medida en que estas personas que se han encontrado con Dios viven unidas a Cristo. Si vivimos unidos a Cristo, entonces Dios no nos abandona, no nos deja huérfanos. Dios bendice a quien se esfuerza para vivir con fidelidad su palabra. Dios otorga dones espirituales. Dios otorga muchos talentos para poder sobresalir. Bendito sea Dios. Seamos agradecidos con Dios. Seamos también agradecidos con las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, o ya sea para que nos señalen el camino de Dios, o ya sea para que nosotros les compartamos algo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Oremos unos por otros, oremos por ellos y nosotros oramos por ustedes. El evangelio que la iglesia nos presenta para este domingo corresponde a Marcos. Recuerden que estamos iniciando año litúrgico. Recuerden que este año litúrgico corresponde al ciclo B. El ciclo B estará enfocado en el Evangelio de Marcos. Habrá domingos durante el año que corresponderán al Evangelio de Juan o al Evangelio de Mateo, pero serán fechas muy específicas y en su mayoría los evangelios que se van a estar tomando en domingo van a corresponder a Marcos. El día de hoy nos presenta la iglesia el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Dice así: por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que,
estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este evangelio es muy claro. Tenemos que estar despiertos para descubrir la presencia del Señor que viene. Viene como un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea. De improviso viene a traernos la salvación, a traernos la felicidad. ¿Quiénes son esos criados? Nosotros. Cada uno de nosotros tiene una tarea, tiene una misión. A mí me ha dado una, a ti te ha dado otra. Si nosotros somos descuidados, desatentos, el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso sería bueno hacer una reflexión y pensar, ¿qué tendría que hacer para estar más despierto? ¿Cuáles son aquellas cosas que me duermen o me hacen insensible? A lo mejor puede ser que deje de mirar el celular tanto, o a lo mejor la computadora. ¿En qué cosas me entretengo? ¿En qué cosas me ocupo demasiado y no pongo atención a las cosas que me ha dado Dios como encargo? Me hace falta a lo mejor leer y reflexionar más la Biblia, tener o buscar esos espacios de silencio para meditar, para pensar, para rezar, para también escuchar a las personas, estar mejor informado de las cosas que pasan en el mundo o que están pasando en la familia. Estoy quizá durmiendo. Sí, dice aquí, manténganse despiertos y vigilantes. Es decir, quizá a lo mejor me mantengo dormido a las cosas que Dios me ha dado como encargo. A lo mejor un esposo ya se ocupó en otras cosas y se durmió en relación a lo que necesita su esposa. Alguien que le escuche, alguien que le ayude en algunas tareas del hogar. A lo mejor el esposo está ensimismado en sus propias cosas, dormido quizá, y no ha platicado con sus hijos, no ha hablado de las diferentes etapas por las que tiene que pasar un jovencito, o lo que son los cambios en cuestión del organismo, del físico. También las mamás a lo mejor a veces se duermen en ese sentido. Nos ocupamos a veces en otras cosas que no son una tarea que nos ha dado Dios. A lo mejor algunos hijos que tendrán que ocuparse de sus papás porque ya son grandes, tendrán que despertar. Ciertamente a lo mejor ya están casados, tienen una familia, pero si sus propios padres no tienen quien vele por ellos, quien los atienda, pues se tiene que buscar a alguien que les ayude. Hay que despertar. Hay tantas cosas que pasan en la familia y que a veces no nos damos cuenta. Somos despistados, dormilones. Queriendo unir el evangelio con la primera lectura, podríamos encontrar que en la primera lectura es la oración de aquellos hombres que han despertado, del pueblo de Israel que ha despertado ante la sacudida que han tenido en la vida, que Dios mismo se las ha dado y que ahora reconocen que fue necesario y que reconocen que en la medida en que se cumple con la voluntad de Dios, reciben bendiciones de parte de Dios. Una oración de los despertados, por decirle así. Yo veo en la primera lectura una oración como la que pueden hacer muchos de los papás ya cuando pasa el tiempo y comienzan a reflexionar sobre los reproches, las llamadas de atención de sus papás, y ahora pueden reflexionarlo y decir, ¿qué razón tenías? Ahora te agradezco los llamados de atención que me diste, te agradezco incluso esas formas en las que buscabas corregirme. Qué bueno, el muchacho despertó en un principio rebelde, ya me voy de la casa, ya no voy a estar aquí, pero ahora ya despertó. La segunda lectura de San Pablo, cuando se refiere a los corintios, es también la oración de acción de gracias
de alguien que tiene un despertar espiritual. Damos gracias a Dios por las cosas que nos ha dado, por las personas que ha puesto en mi camino, y reconocemos que en la medida en que vivamos unidos a Cristo, no podemos tenerle miedo a las dificultades, porque sabemos que Él nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la sabiduría y nos va a dar la valentía para poderlas enfrentar. Es también un despertar a la fe, un despertar a la misericordia, un despertar espiritual. Dice en el versículo 35, manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, al mediodía. Hay que tener cuidado y no pensar que las cosas no van a suceder, o pensar que a lo mejor todavía tenemos mucho tiempo por delante. Dios es imprevisible. Ante lo que está aconteciendo en el mundo, tú ya sabes que podemos estar bien ahora, nos llega un virus, nos sacude, nos desarma, y lo que no se veía venir, lo que no se tenía pensado, con una cosa microscópica nos acabó. Dios es imprevisible. Se hace presente en la iglesia, se hace presente en el parque, por la mañana, por la noche, a través de un pensamiento o de un sentimiento. Dios se hace presente en momentos de gozo y de alegría, a través de un amigo o a través de un desconocido. Pero hay que estar despiertos para reconocerlo, pero también hay que estar despiertos para agradecerle, y hay que estar despiertos porque nos va a pedir cuentas, así como aquel hombre que dejó un encargo a sus criados. Dios también nos va a pedir cuentas de aquello que ha puesto en nuestras manos. Señor, abre nuestros ojos para que veamos tu presencia creadora en nosotros, en nuestro corazón, que es capaz de renovar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos para que admiremos el milagro permanente de la vida, la marcha prodigiosa del cerebro, el latir del corazón, la mirada limpia del ojo, la atención alerta de la inteligencia. Señor, abre nuestros ojos para que descubramos la belleza de una flor, o de un paisaje, o de un corazón que sabe amar, perdonar, confiar, de un corazón que es fiel. Señor, abre nuestros ojos para que veamos las manos que necesitan de un apretón, las penas que debemos aliviar, las esperanzas que podemos alentar, y que a veces, por tener un corazón duro nosotros o por estar dormidos, no vemos. Abre nuestros ojos, Señor, para que te reconozcamos en nosotros mismos, en los que nos rodean, en la creación y en la marcha de nuestra historia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa
a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra